Buenas tardes. Pensé que estaban todavía reposando del refrigerio. ¿Cómo están? Entonces vamos a entrar en la segunda parte de esta jornada del día de hoy. En esta oportunidad vamos a recibir con un aplauso al doctor Daniel Betancourt. Él es especialista en tributos tributarios y es profesor de la Católica, de la Universidad Católica, con su ponencia Voracidad de los municipios en el impuesto a las actividades económicas, causas, síntomas y paliativos. Bienvenido, doctor, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por escucharme en esta hora tan suave, donde nadie tiene sueño. Bueno, le agradezco nuevamente, como siempre, a la directiva del colegio por haberme invitado. Yo creo que es muy importante, digamos, en el campo tributario que los abogados sobrevivamos junto con los contadores a las vicisitudes que nos presenta el sistema tributario venezolano, que cada día es peor. Fíjense que siempre le echamos la culpa a la Administración Tributaria Nacional, y con causa, ¿no? O sea, con razón. Ahorita se nos viene la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Ya hemos tratado de sobrevivir al tema de los anticipos del IVA y del impuesto sobre la renta, al impuesto a las grandes transacciones financieras, pero no solo en la Administración Tributaria Nacional. Estas breves palabras que compartiremos hoy se tratan sobre la voracidad de los municipios. Yo creo que, sobre todo por la variedad y la complejidad de este tributo, en muchos casos se han demostrado escenarios de regresividad y de confiscatoriedad más en los municipios, inclusive en la administración nacional. Pareciera que hay ciertas reglas claras en la administración nacional, sin embargo, en los municipios nos cambian las reglas de juego constantemente. La charla va a revisar rápidamente, por el tiempo que tenemos, la realidad de algunos municipios, sobre todo los de Caracas, y bueno, uno que termina siendo paradigmático, que adivinen cuál es Maracaibo. Y vamos a ver un poco las tendencias respecto a las instituciones que conforman el impuesto a las actividades económicas y un poco la óptica jurídica y que tienen las nuevas y viejas ordenanzas de estos municipios. Fíjense que cuando hablamos sobre el impuesto a las actividades económicas hay como unos conceptos claves, ¿no? El primero es el hecho imponible, y ese hecho imponible es el ejercicio de una actividad económica, bien sea de comercio, industria o servicio, y es un impuesto netamente territorial. Y esa noción de territorialidad, que es fundamental en el impuesto, porque estamos hablando de 335 municipios, y lo que busca es ordenar la partida, es decir, que el municipio A no intente gravar la actividad económica del municipio B y así sucesivamente. El periodo impositivo, de acuerdo a lo establece la norma de armonización en seguimiento de la Constitución, que es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece que el periodo impositivo es anual. Sin embargo, los que nos dedicamos a esto, ya veremos cómo se ha ido cambiando, y por el fenómeno también distorsivo de la inflación, se ha ido cambiando este ejercicio anual, que parecía ser una regla clara, empezó a torcerse. Empezó a torcerse primero con una serie de anticipos mensuales, y ya veremos cómo los municipios van cambiando abiertamente el periodo a mensual. Otra de los síntomas que vamos a revisar es la figura de los agentes de retención. Que si esta película, los agentes de retención, empezó hace unos, ya decir pocos años, estoy viejo, como en el 2003, con la famosa providencia de contribuyentes especiales del CENIAR, los agentes de retención del IVA, se ha ido proliferando. En efecto, la norma de armonización, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece unas reglas concretas y breves para los agentes de retención, que se reducen en: si usted va a establecer un agente de retención, ese tiene que ser contribuyente de su municipio. Sin embargo, no limitan la actividad de la retención, y ya veremos los problemas. Y por último, dentro de las generalidades de la tributación municipal está la contraparte al incumplimiento de la obligación tributaria, que es la potestad sancionatoria municipal, que en materia tributaria, en el artículo 163 de la ley, numeral cuarto, te dice que no pueden ser las sanciones que establezcan los municipios en sus ordenanzas mayores a las establecidas en el Código Orgánico Tributario.
Entonces, bueno, estos son los principios, ahora esta es la teoría, ahora vamos a ver la realidad municipio por municipio. Fíjense que la causa, una de las, digamos, de las causas de estas enfermedades que estamos viendo en el sistema tributario, específicamente en la parcela municipal, tiene que ver con el colapso de un elemento que parecía integrador del sistema tributario, que era la unidad tributaria. La unidad tributaria nació en 1994, cuando ya estaba empezando a arreciar el fenómeno de la inflación y se habían dificultades legislativas para establecer año por año digamos, los elementos estructurales del tributo que eran cuantificables y las sanciones. En efecto, en el Código Orgánico Tributario de 1994 se establece el precio, digamos, de la existencia de la unidad tributaria, una unidad tributaria, un bolívar. Esto funcionó bien porque, en efecto, la corrección por inflación de la unidad tributaria debía hacerse mediante un acuerdo o un informe de la Comisión de Finanzas, previo acuerdo con el Ministerio de Finanzas, es decir, Poder Ejecutivo, Comisión de Finanzas del entonces Congreso Nacional. Por el Poder Ejecutivo lo ajustaban los índices del Banco Central de Venezuela y había digamos, un ajuste real de acuerdo a unas estimaciones macroeconómicas que en esos momentos fueron transparentes. Sin embargo, esto empezó a colapsar a medida que la política se empezó a ingresar en el terreno tributario y no se empezó a reconocer, por una parte, la verdadera inflación en los índices del Banco Central y por otra parte la voluntad de quienes estaban en la Asamblea Nacional y de los que estaban en el CENIAT era no ajustar completamente la unidad tributaria para no reflejar un fracaso de la política económica. En un primer momento, la tendencia fue, por vía de leyes habilitantes, aumentar las sanciones y los elementos de tributo, o sea, aumentar el número de unidades tributarias. Ustedes ven, comparan el Código Orgánico Tributario del 2014 con el 2001 y hay un cambio significativo. Otra ley que es para asustarse y que ha sido como la bestia negra, gracias a Dios han estado tranquilos últimamente, es la Ley Orgánica de Precios Justos, en que las sanciones de unidades tributarias eran terribles. De hecho, si usted revisa al día de hoy, que es como el instrumento tributario, si es que le podemos llamar instrumento tributario más reciente, que es la ley que establece impuestos a grandes patrimonios, fueron corrigiendo las unidades tributarias. Cuando salió publicada por primera vez en agosto, decía un baremo, no recuerdo el número, para ser contribuyente, además de ser contribuyente especial, es un baremo cuantitativo, y luego en una supuesta reimpresión por errores materiales se multiplica al actual 150 millones de unidades tributarias. Otro de los elementos que utilizó el Estado venezolano en este tema, bueno, fue la creación, como lo ven en la lámina, unidad tributaria sancionadora. También creó en enero del 2018 la famosa unidad de cálculo aritmética UCAO, y bueno, también creó un instrumento que según la charla que les dieron sobre criptoactivos esta mañana se habló, que era el Petro, que al final no es ni un criptoactivo ni es nada, o sea, al final termina siendo un valor, pero termina siendo una especie de unidad de cuenta que no se actualiza o que tiene una duplicidad. Una parte para unos trámites tiene un valor de 80.000 bolívares y por otra parte va de acuerdo al valor del dólar. Adicionalmente a esta película está la reconversión monetaria, y si pusiéramos algo más, bueno, está el efecto de la hiperinflación que todos conocemos, que se presentó en 2016 y ha seguido su curso hasta el día de hoy. Creo que esta lámina es importante y creo que la parte del colapso de los municipios es que en medio del tema de las medidas fiscales que ha tomado el Estado venezolano, hubo un ajuste en septiembre del 2018, un primer ajuste en la tributaria, que si mal recuerdan, con el tema de la reconversión, que fue agosto 2018, no 17, se saca en ese ajuste, que era a bolívares soberanos 0,012, si mal no recuerdan, la unidad tributaria pasa a 17. Y hay un texto un poco, digamos, maula, lo que dice es, mire, esta unidad tributaria nueva va a ser aplicada solo para el CENIAT, es decir, a los impuestos nacionales, a los tributos nacionales que administra el CENIAT. Todos los demás, incluyendo los municipios, quedan fuera. Luego, en efecto, fue reajustada la unidad tributaria, que pasó de 0,012 de 17 a 50 en febrero de 2019, y también se excluye a los municipios. Coloco esta breve disertación para explicar cómo un valor que permeaba todo el sistema tributario, incluyendo los diferentes niveles político-administrativos, es decir,
la República y los municipios y las administraciones parafiscales termina siendo un elemento que distorsiona todo el sistema cuando solo se le aplicaba al señal. Los municipios evidentemente se han tenido que defender porque, si recordamos una ley constitucionalmente, las fuentes financieras de los municipios, la principal no es el recaudado tributario, sino el situado constitucional. Y en un país o en un escenario institucional en el que el presupuesto lo aprueba el Tribunal Supremo de Justicia y no se sabe qué dice qué, y además hay unas variables distorsivas con que se calcula, y además uno no sabe ni siquiera no se sabe cuál es la verdadera inflación proyectada en el año, termina resultando que los municipios se tienen que defender y establecer fuentes financieras para obtener gestión. Y la principal fuente financiera es el impuesto a las actividades económicas. Visto lo anterior, pues vamos a hacer como una pequeña agenda. Empezamos por el municipio Sucre, luego pasaremos a uno paradigmático porque fue específicamente desmontado su sistema de actualización de tributos por una sentencia de la Sala Constitucional, que es Chacao. Posteriormente pasaremos al municipio Libertador, también paradigmático, y por último al municipio Baruta, y por ahí debería estar Maracaibo, bueno, en esta agenda. Pero en todo caso, empecemos por Sucre. Como lo hemos comentado, esta distorsión de la unidad tributaria, el tema de los problemas financieros de los municipios, es relativamente de reciente data, es del año pasado. Pasa que en este país pasan cosas como muy rápido que uno no se recuerda. Pero en vista de, digamos, de este tema de desajuste de los municipios al momento de planear su actividad financiera, fueron cambiando, algunos, los más decentes, fueron planeando cambiar las ordenanzas antes que empezara el periodo anual. Este es el caso específicamente de Sucre, que con una nueva ordenanza vigente formalmente establece que el periodo de imposición va a ser anual, muy bien. Sin embargo, cuando uno ve cómo son los mecanismos de la ordenanza, específicamente el artículo 81, empiezan a haber inconsistencias, porque te dice que la declaración jurada de ingresos brutos se presentará mensualmente con base a los ingresos brutos del establecimiento permanente calculados en el mes anterior. En otras palabras, se trata de una especie de estimada, pero que tiene efectos de una declaración mensual. Algo que tiene característico, y empezamos como de lo más suave a lo más complicado, estos municipios es que, bueno, son muy voraces con el tema de las retenciones, y como hemos hablado, la retención está muy poco regulada como institución en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y esto ha prestado a la creatividad de los municipios en la materia. La particularidad de este mecanismo de retenciones del municipio de Sucre es que establece un deber formal a los contribuyentes de detectar quienes están prestando servicios por más de 3 meses, y si hay un proveedor que es fijo, a pesar que esté otro municipio, tiene que informar a la administración tributaria y empezar a practicar la retención. Es decir, la administración tributaria lo intentará fiscalizar, pero a su vez le practicará la retención en ese municipio. El porcentaje de retención es el 100% del impuesto causado y el enteramiento es mensualmente. Cuando uno revisa que los porcentajes de retención son del 100% como abogado, y yo creo que ustedes como contadores también empiezan a sospechar. ¿Por qué? Porque si es alguien de otro municipio, el contribuyente o el agente de retención está en la obligación de adivinar qué actividad hace y aforarla, es decir, buscar en el clasificador y practicar la retención, con el riesgo que la administración tributaria posteriormente diga que es otra actividad, y en el peor de los casos la retención tuvo que haber sido mayor y termina siendo sancionado el agente de retención. Ese es uno de los grandes peligros, y digamos, es la parte pequeña del cuello de botella, en el cual los agentes de retención tienen un miedo a las sanciones que suelen ser cuantiosas por los municipios, específicamente en este municipio Sucre, como muchos otros, que dicen que tiene que ser 100% del impuesto causado, porque la gestión del tributo se termina trasladando al contribuyente o al agente de retención. Fíjense que aquí las sanciones, ya veremos que esto puede ser peor, todavía están establecidas en unidades tributarias. Por presentar las declaraciones fuera de plazo, 50 unidades, no presentar las declaraciones, bueno, ya creo que la peor sanción que todos los contribuyentes tienen miedo es a la clausura del establecimiento permanente, más allá de las unidades tributarias y el dinero, ¿no?
muchos de los clientes que hemos asesorado me han dicho, mira Daniel, en verdad el tema del dinero lo puedo conseguir, el tema es que si a mí me cierran una semana, 2, 3, 4, quebré. O sea, es la realidad. Y los municipios se han prestado para las sanciones de cierre, que aquí, bueno, pueden ser cortas, en esta ordenanza específicamente pueden ser de pocos días, ya veremos que eso puede ser terriblemente peor en otras ordenanzas. La sanción de clausura sí es un elemento coercitivo para doblar el brazo a muchos contribuyentes, a pesar de que saben que están haciendo prácticas inconstitucionales. Por ejemplo, la prototípica es que tengan que practicar la retención a alguien que el agente de retención sabe que está haciendo una venta puntual de un municipio a otro y no tiene que practicar la retención. Yo creo que todos los que nos dedicamos a impuestos hemos visto, y al final no hay mucho que hacer con esa retención porque no es acreditable en el municipio en el cual se tiene la actividad económica real. El otro caso, más allá de Sucre, creo que es el más suave de todo, viene el municipio de Chacao del estado de Miranda, quien tuvo una ordenanza, y ya empezamos mal, de fecha para aprobar una ordenanza del 22 de febrero de 2019, que entró en vigencia el 1 de marzo de 2019. Digo que empezamos mal porque si tenemos una concepción de que el impuesto es anual y la previsibilidad de las leyes dice que la ley tributaria tiene que entrar en vigencia antes de que comience el ejercicio, como lo dice el artículo 8 del Código Orgánico Tributario, cuando aprueban estas ordenanzas a mitad del camino ya vemos una irregularidad y pareciera que no pudiera regular el periodo de ejercicio. Sin embargo, esta ordenanza, no propiamente esta ordenanza, la actividad del municipio de Chacao se vio afectada por una sentencia que fue muy famosa de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 8 de agosto de 2019. Hago la salvedad que esta sentencia no fue dirigida a la ordenanza de impuestos a actividades económicas, sino fue dirigida, quizás se conoció y causó mucho ruido en Venezuela, era la ordenanza de convivencia ciudadana de Chacao. Yo no sé si alguno de ustedes la escuchó. Esa era una ordenanza que facultaba establecía unas unidades de cálculo para que las multas de tránsito fueran calculadas con el precio del dólar del BCB. Yo no sé si alguno de ustedes la llegó a escuchar. Y además que establecía unas obvenciones por multa a los vigilantes de tránsito, a los policías, lo cual era criticable, primero porque perseguía financiar todo el Instituto de Policía Municipal con multas, y en segundo lugar porque le daba premios, y además había unas rifas con motos y tal, le daba premios a los policías, es decir, incentivos económicos para que establecieran multas. Estos son casos prototípicos que se han estudiado, digamos, una disciplina que se llama análisis económico del derecho. En algún momento, al principio, esto va a corregir la conducta, digamos, de los administrados porque van a tener miedo a que los multen, pero ¿qué sucede cuando ya nadie más infringe la ley y los policías necesitan tener dinero porque tienen premios económicos o necesitan financiar el municipio? Evidentemente, traducido a venezolano, en una calle oscura en Altamira a las 12 de la noche de un viernes, ahí te van a parar para imponerte la multa y que les pagues la multa en medio de un ambiente de indefensión. Por eso es que era criticable las obvenciones y la forma en que se estructuró. Sin embargo, la Sala Constitucional no dijo nada de esto y ya vamos a ver qué dijo. Fíjense que nuevamente en esta ordenanza de impuesto a actividades económicas que fue afectada de manera residual por esa sentencia, y ya vamos a ver por qué, nuevamente establece el famoso periodo mensual, y por eso es que la entrada en vigencia, al establecer un periodo mensual, la entrada en vigencia a mitad de año, como sucedió en la ordenanza, no tenía, para lo que consideró el síndico y los legisladores de Chacao, ninguna trascendencia jurídica. En todo caso, igual que la tendencia, digamos, municipal es establecer nuevamente agentes de retención que los llaman responsables directos del impuesto y que les dirán, para evitar problemas de constitucionalidad, se vuelve el derecho clandestino. Y dice, bueno, su porcentaje de retención y la manera que usted la va a enterar, dice la ordenanza, le será informado cuando lo designe. O sea, eso se llama derecho clandestino, de manera que los abogados no podamos recurrir al acto de efectos generales, sino tendremos que ir contribuyente por contribuyente y muchos no se podrán defender y tendrán que hacer la retención. En todo caso, esta ordenanza establecía un calendario de cuándo se entraban las retenciones, que eran 15 días después del mes. Esta ordenanza, la ordenanza de impuesto a actividades económicas estaba anclada o estaba coordinada con una ordenanza que se llama, que establecía la unidad del valor fiscal
municipal tributario. Y esa unidad tributaria creada por el municipio era una para efectos de tributos y otra para efectos de sanciones. Fíjense que aquí en la lámina les dice que se trata de una unidad de cálculo para la determinación y liquidación de impuestos creadas por Chacao, también usada para el pago de trámites, para el cálculo del mínimo tributable, para el cálculo de multas, y se dividía en dos: una unidad que era tributaria y una unidad que era sancionadora. Fíjense que si, tal como lo estaba calculado en ese momento, cuando estaba vigente, se decía que la unidad tributaria municipal estaba fijada al 15% del dólar BCB. Si eso fuera así y no hubiera sido suspendida por la sentencia de la Sala Constitucional, esa unidad equivaldría hoy a casi 3.000 bolívares, es decir, 2.965, al precio del dólar de hoy, que como todos sabemos, mágicamente ha ido bajando. Y la unidad tributaria sancionadora era menor, decía que era el 0,80 del valor fijado por el sistema de mercado cambiario. Esta cuenta, cuando montamos la lámina no sirve, pero lo que equivale es a 1.581 bolívares, era menor a la unidad fiscal. Y esta unidad servía, bueno, para ejercer algo que yo creo que particularmente me ha dado la labor específicamente a criticar, que es el mínimo tributable, porque el mínimo tributable pareciera que no tiene, y algunos autores en los años 90, cuando salió, y a finales de los 80, cuando se empezó a hablar de mínimo tributable en este impuesto, le daban una crítica, porque si el hecho imponible es la generación de una actividad económica, ¿cómo el ordenamiento jurídico me va a hacer pagar impuestos cuando mi actividad es cero y yo tengo que pagar una cantidad al municipio? O sea, pareciera que no tiene sentido. Y uno ve la teleología, y si algo hemos diferenciado los que nos dedicamos al derecho municipal es la licencia con el impuesto. Al principio de los tiempos, las primeras sentencias en los años 70 o 60 de esto, lo que decían es, bueno, el mínimo tributable pareciera que es la compensación por tener la licencia. Y luego la jurisprudencia se habló, y es lo que todos conocemos, que bueno, usted puede ejercer una actividad económica que va a deber impuestos a pesar de que no tenga la licencia. Entonces, esta bifurcación de licencia y actividad económica dejó sin motivo el mínimo tributable, lo cual siempre lo ha hecho, digamos, confiscatorio, pero que no importó durante muchos años porque era marginal respecto al valor de la unidad tributaria. Sin embargo, cuando empezamos a aparecer cosas, como veremos en esta presentación, que el mínimo tributable está calculado en pesos, o que el mínimo tributable está calculado en base de salarios mínimos, o que el mínimo tributable está calculado con base a unidades municipales, y usted tiene 8 actividades licenciadas, de las cuales realmente a usted le vienen los ingresos por una y tiene que pagar mínimo tributable por las demás, se empieza a hacer confiscatorio el sistema. En todo caso, esta unidad, y ya vemos que el municipio siempre se quiere asegurar en estas tendencias de los ordenamientos a a aumentar los mínimos tributables como una forma de mínima recaudación, es decir, asegurarse el dinero en un ambiente que está contraído económicamente. Por esa razón, ya hablaremos más a detalle, este abogado ha dicho que es un impuesto al fracaso. Es decir, en un ambiente de contracción en el cual usted no puede producir y no tiene actividad económica y se quiere mantener con lo mínimo posible y no llega a la cantidad mínima que conforme al mínimo tributable, está obligado a pagar igual. O sea, es un impuesto al fracaso, y eso es regresivo, es inconstitucional. En todo caso, bueno, la unidad de Chacao servía para esto. En otros casos también para establecer las sanciones, ahí con cierres de establecimientos, las sanciones quizás no eran desproporcionadas. Sin embargo, la Sala Constitucional, cuando declara la medida cautelar, que fue una acción popular por inconstitucionalidad contra este abogado que es conocido del sector del gobierno, que se llama Juan Garantón Hernández, intenta él su recurso contra la reforma de la creación de unidades de valores fiscales del municipio de Chacao y la reforma de la ordenanza sobre convivencia ciudadana del municipio de Chacao. Las intenta, y la sala otorga, en un ejercicio mágico de ejercicio de la protección cautelar, en dos líneas, lo que aparece ahí. Dice, señor, le otorgo, usted tiene una presunción de buen derecho, que es uno de los extremos de la medida cautelar por vía amparo. Le dice, por cuanto se establece la creación de unidades de valor fiscal tributaria y sancionatoria, anclado a un mercado cambiario distinto al regulado por el Banco Central de Venezuela y no contemplado en la Constitución. Eso que transcribo ahí es toda la motivación real de la sentencia.
Quizás la sala no se quiso pronunciar sobre la creación de valores municipales, de unidades municipales, o del Petro, porque evidentemente se llevaría por el mismo camino a otros municipios de afinidad política que han establecido otras unidades. Sin embargo, en el caso concreto de Chacao, lo que dijo el señor, usted no puede anclar al dólar BCB, y en un argumento más o menos espurio, sobre todo para la complejidad de este tema, usted no puede anclar el dólar BCB a las unidades tributarias municipales. Chacao, evidentemente, quizá quitándole la unidad que determinaba todo su sistema, crea recientemente la ordenanza 6/2019, que es de este mismo mes. De hecho, hace pocos días me costó trabajo conseguirla. Lo que dice es, bueno, básicamente, visto lo que pasó con la sala constitucional, palabras más, palabras menos, crea una unidad que fijo directamente por medio de acuerdo del Consejo Municipal, y son 660 bolívares, y que el ajuste se realizará, como indica ahí en la lámina, mensualmente, en consideración a lo que diga la administración tributaria y el último índice de inflación del BCB, si es que existe. En todo caso, lo que sí se lo traigo aquí de colación es que el municipio retrocedió. ¿Por qué? Porque, como vimos en las láminas pasadas, estas unidades, una valdría 3.000 bolívares y otra 1.581, y bueno, termina bajando a 660, de manera de evitarse problemas con la sala constitucional. No hay otra razón. En todo caso, bueno, seguirán, lamentablemente esta sentencia, a pesar de la complejidad del fondo, este asunto se resuelve únicamente con una cautelar, con 3 líneas, como lo vimos, y no se espera algún día, por lo menos con esta sala constitucional, un pronunciamiento pronto al respecto, ¿no? que determine y ponga el orden. Sin embargo, yo sí, esta conferencia se llama Síntomas y Paliativos. Yo creo que, más allá de las escasas motivaciones técnicas jurídicas, la sala constitucional, yo creo que enseñó un poco la voluntad de corregir el entuerto que se ha creado con la confiscación por el desorden que hay en los municipios. Y uno de esos desórdenes, yo creo que el peor, es el de este municipio bolivariano de Libertador, es decir, la alcaldía de Caracas, con una ordenanza, y yo no sé si alguien ha intentado el recurso contra esa ordenanza y si ha sido admitido o no, porque ustedes no se dedican a esto, pero estos expedientes deberían ser públicos, y uno va al TCJ, tienes que ser apoderado para poder revisarlo, lo cual es una práctica netamente criticable. En todo caso, esta ordenanza del municipio Libertador, que por razones de impopularidad tuvo que ser reformada de emergencia el 13 de agosto de 2019, yo creo que es el ápice de la inconstitucionalidad de normas tributarias. Fíjense que la ordenanza de Libertador nuevamente juega con el tema de que supuestamente el periodo es anual, lo cual no parecía ser cierto por la misma entrada en vigencia de la norma, que entró inmediatamente después de su aprobación. Pero en todo caso, siguen jugando con el tema de que hay una declaración jurada de ingresos brutos que se hace de manera mensual. Es decir, de facto, el periodo de imposición termina siendo los 30 días siguientes, a pesar de que, se esconden de no decir que es mensual, pero en el facto termina siendo mensual. Una de las características recesivas de este sistema, y yo creo que fue uno de los más conocidos, y lo que nos ha dado trabajo a los abogados también, fue a través de una providencia administrativa que fue previa a la entrada en vigencia de la ordenanza, que fue el año siguiente, que la dictó la superintendente del SUMAT, ¿no? El órgano de la administración tributaria de Libertador. Y entre otras cosas que salen que aparecen, que fueron reflejadas en esa providencia, se decía en el 2018, se obligaba a realizar la retención de impuestos a actividades económicas a los que eran designados agentes de retención respecto a todos los pagos realizados a sus proveedores, incluyendo prestaciones de hacer, es decir, una prestación de hacer incluye servicios profesionales o honorarios. Como todos sabemos, las profesiones liberales, por una seguidilla de sentencias de la Sala Constitucional, han sido decretadas como no sujetas al impuesto de las actividades económicas. Esa es, digamos, la primera perla que sale en esa famosa providencia, que después luego se refina un poco en la ordenanza. En todo caso, también se desconocía la noción básica de territorialidad, es decir, tal como estaba redactado, la exigencia implicaba que si alguien le vendía desde Chacao una resma de papel a alguien que era contribuyente Libertador, tuviera que hacerle la retención a ese que le vendió automáticamente. Y también, como ya veníamos criticando,
en Libertador también se obliga a adivinar la actividad y la alícuota aplicable según el clasificador, es decir, traslada la carga de la gestión del tributo al agente de retención, quien si se equivoca podrá ser fiscalizado y castigado de acuerdo a las sanciones que normalmente en materia de retención son mayores que en la simple omisión de ingresos o la omisión o la contravención. La ordenanza respecto a esta providencia del 2018 no la ayuda a esclarecer. Sin embargo, señala que hace como una diferencia, y yo creo que termina siendo peor. Dice, bueno, si hay unos contribuyentes inscritos, es decir, en la alcaldía, a lo cual usted le va a hacer la retención, bueno, el monto a retener es el pago del impuesto de actividades económicas que sea correspondiente. O sea, usted le pregunta qué dice su licencia y le retiene. Pero en el caso de los contribuyentes, abro comillas, no inscritos, cierro comillas, le tocará a usted adivinar, y normalmente esos no inscritos no es que están en una situación regular dentro del municipio, sino que esos no inscritos son los que están en otros municipios, violándose y confirmándose la violación del principio de territorialidad del impuesto a las actividades económicas. Para estos no inscritos tendrás que apuntarle, retenerle, quitarle el 1,25 de lo que diga la factura, es decir, del pago efectuado. Respecto a las sanciones de retenciones, había en la Providencia Administrativa 013 del 2018, una de las cosas, de las cuestiones que era ampliamente criticable, porque violaba el principio de legalidad en materia sancionatoria, es cómo usted va a establecer sanciones a través de un acto administrativo. Eso es un estándar del sistema. Bueno, cuando señalamos se legalizan, es que vuelve a repetir en la ordenanza. Y bueno, no entrar retenciones dentro del plazo, 50% del tributo retenido, que es la misma sanción, si mal no recuerdo, del Código de Reglamento Tributario, y no practicar retenciones del 100 al 300%. Es decir, son sanciones cuantiosas para un deber que pareciera ser inconstitucional, tal como está planteado en el municipio de Libertador, y es ampliamente y altamente criticable que se le ordenen practicar retenciones sobre pagos realizados a contribuyentes de otros municipios que no configuran un establecimiento permanente o un vínculo de territorialidad respecto al municipio de Libertador. Fíjense que otra yo creo que la peor característica de esta ordenanza de la Libertador es que empieza a establecer pagos de tasas en petro. Y bueno, ustedes pueden ver la solicitud de licencia, medio petro, el famoso medio petro del presidente Maduro, la solicitud de solvencia 0.15, otros trámites 0.10 y así sucesivamente. Y yo creo que esta adopción del petro como unidad tributaria dentro del municipio de Libertador, yo creo que se verifica de la peor manera es en el mínimo tributario. Es decir, que hacemos una pequeña disertación, que el mínimo tributario es un impuesto fijo y es un baremo inferior a la cantidad a pagar de impuesto de actividades económicas. Debería estar dirigido a actividades de poca recaudación o auxiliares. Es decir, si usted es panadero y usted vende pan, esa es su actividad principal, pero capaz tiene depósito de harina, o sea, capaz tiene un arrendamiento, si son actividades auxiliares, ¿qué hace? Y bueno, tendría sentido que el municipio tenga algo de eso, pero no como un castigo a la falta de producción. Y la determinación, yo creo que si el periodo en la ley orgánica del Poder Público Municipal dice que es anual, su mínimo tributable debe ser anual. Sin embargo, este cambio con las declaraciones anticipadas de impuestos a mensuales y estos periodos, o en el peor de los casos a periodos mensuales, está exigiendo que el mínimo tributable sea mensual y crea unas patologías. ¿Qué sucede si mi actividad es una que me hace facturar 3 veces al año simplemente? Es decir, yo facturo en enero, facturo en junio y facturo en noviembre. Si el periodo fuera concebido como anual, como lo dice la ley y es la terminología de ese impuesto en Venezuela, yo no debería pagar nunca mínimo tributable. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando la porción de la suma de esos tres ingresos. Sin embargo, como lo está establecido en el municipio de Libertador y como lo está establecido en todos los municipios que hemos revisado, si usted factura o tiene ingresos en enero, en febrero no tendrá que pagar mínimo tributable. En marzo no facturó, tendrá que pagar mínimo tributable. En mayo tendrá que pagar. En junio, como obtuvo la otra porción de su ingreso anual, no lo pagará y así sucesivamente. Es decir, parece que hay una distorsión de la institución del mínimo tributable que termina siendo favorable a los municipios porque están recaudando una plata de manera anticipada que nunca
que no deberían obtener. En todo caso, en el municipio de Libertador, o sea, como unas reglas de atenuación, o sea, o digamos unas reglas no de atenuación que lo dirigen, dice: el mínimo tributable se exige mensualmente cuando el monto sea inferior al señalado como mínimo tributable, el sujeto pasivo de pagar por concepto de impuesto a la cantidad que se establece. En conclusión, yo les diría que el mínimo tributable es absolutamente regresivo, pero es peor cuando está en petro, porque el más bajo mínimo tributable en el municipio de Libertador, y eso que lo tuvieron que atenuar, porque hubo un descontento popular, yo no sé si lo vieron a mediados de julio, pequeños comerciantes salieron a protestar Libertador, a decir: ¿esto es un gobierno socialista o qué? Me está quebrando. ¿Por qué? Porque una actividad económica digamos, mi actividad económica está decrecida, tengo 5 o 6 actividades permisadas y te estoy pagando 3, 4 millones de bolívares de impuestos mensuales, o sea, por no hacer nada. O sea, esa es la realidad. Jacqueline Farías del Consejo Municipal Erika Farías y el Consejo Municipal de Libertador, bueno, hicieron un cambio, bajaron los mínimos tributables, pero siguen siendo relativamente altos. O sea, es decir, lo mínimo que recibe el municipio de Libertador por alguien que tiene una actividad permisada es casi 1 millón de bolívares, a pesar de que la Santa María esté abajo, solo por el hecho de tenerlo de licencia. ¿Qué más confiscatorio e injusto y regresivo que esta configuración de los mínimos tributarios? Fíjense que esta rebelión que se creó entre los comerciantes de Libertador, tuvieron que modificar, digamos, de emergencia la ordenanza, ahorita y además con efectos retroactivos, porque la modificación se hace en agosto y dice: bueno, vamos a poner un artículo digamos, que matice esto, pero con efectos retroactivos. Dice: bueno, miren, si usted tenía que pagar en junio un mínimo tributable, porque es un impuesto al fracaso, usted nada más pagará el 20%. Luego en julio, 40%. Luego en agosto, 60%. En septiembre, 80%, que es el último mes que es y a partir de octubre, 100%. Y después, y peor aún, ¿qué pasa si cambia el valor del petro? Si el presidente de la República se para en cadena nacional y dice: bueno, pero aquí tenemos que llegar a un plan y tal, el petro vale 1 millón de bolívares, no 80.000. Es decir, la confiscatoriedad del sistema se hace mayor. Aunado a lo anterior, debemos señalar que este municipio Libertador, bueno, establece sus sanciones aéreas formales y las establece en petro. No solo, y aquí está, digamos, el baremo, las peores son de 20 o 30, que es dinero, sino que todo el municipio de Libertador está orientado al tema del petro. Me estaba consultando una colega que tiene unas pequeñas oficinas en la avenida Baral y les dicen que le están cobrando el aseo municipal calculado a precio de petro también. Es decir, nuevamente, se aumenta esta unidad tributaria fantasma, que es el gobierno, que no está hecha para efectos tributarios, que no es un criptoactivo, que parecía un elemento artificioso para tratar de colocar bonos en la deuda pública a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Si llega a aumentar, todo se descalabra completamente el sistema tributario del municipio de Libertador y de los otros municipios que se fueron con base al petro. Fíjense que la enfermedad del municipio de Libertador se llama retenciones, se llama mínimo tributable y se llama pago de unidad o la conversión de la unidad tributaria en petro. El municipio de Maracaibo del estado Zulia comparte algunas características del municipio de Libertador. Sin embargo, y les cayó una sentencia del TSJ. La sentencia del TSJ particularmente vino por una creación maracucha o zuliana, que fue los famosos retenciones en los pagos en los puntos de venta. Es decir, ellos insistían, les dieron unas órdenes a los bancos de que cada transacción que ellos pasaran por un punto de venta tenían, que en la terminología ellos se llama POS, tenían que amputar el 1% y pasárselo al municipio, a la administración tributaria. En otras palabras, todas aquellas transacciones, estuvieran dentro o no del derecho imponible del impuesto a actividades económicas, tenían el 1%, tenían que pasar al municipio Libertador, al municipio Maracaibo del estado Zulia. Evidentemente, no solo es por el dinero, sino por la cantidad de gente y recursos que tienes que tener por mantener una estructura así por parte de los bancos. Los bancos fueron los que se movieron, iniciaron una serie de acciones que culminaron con una acción popular de constitucionalidad contra los artículos que establecían la obligación de retener. Sin embargo, ya en Maracaibo se escuchaban ciertas voces de descontento, y yo creo que lo vieron mucho por varios comunicados de Consecomercio, de Conindustria. O sea, hubo también un revuelo, una propuesta popular
porque Maracaibo tiene la particularidad o el estado Zulia en general, de ser el estado más afectado por los apagones. Y el argumento era, le decía, mire señor, no estoy produciendo, no puedo abrir, no tengo luz, no tengo teléfono, no tengo agua, no tengo nada, vivo en la precariedad, ¿cómo es eso que usted además me va a poner mínimos tributables en Petro? Y se formó un revuelo, o me va a aumentar los impuestos, se formó un revuelo. Ya la alcaldía del municipio de Maracaibo se había movido para cambiar la ordenanza, precisamente la sentencia del Tribunal Supremo en que ordena suspender la eficacia de la ordenanza fue del 12 de agosto del 2013 y ellos ya tenían su proceso legislativo andando, la aprobaron y fueron al TCJ a consignar a la Sala Constitucional y mira, es que yo cambié la ordenanza y le cayó el objeto. O sea, es decir, de cierta manera las presiones, en ese caso del Tribunal Supremo, más de los comerciantes e industriales, si es que quedan, de Maracaibo, hicieron que el alcalde doblara el brazo y es algo que es admirable porque yo no sé si ustedes recuerdan, o los que tienen negocios o clientes de Maracaibo, el famoso aporte único para el embellecimiento de la ciudad de Maracaibo, o sea que además le dieron carácter de precio público, eso fue el año pasado, bueno, ya había creado, es decir, es una alcaldía muy voraz, en conclusión, que tuvo que frenar, digamos, su ordenanza y disminuirla. Sin embargo, este cambio súbito, que pareciera ser un cambio muy grande, yo creo que los errores estructurales se mantienen. Por cuanto, en efecto, nuevamente te dice que el periodo es anual, pero el periodo en la práctica es mensual a través de las famosas declaraciones anticipadas, que son mensuales, que generan, además de un pago mensual, generan mínimos tributables mensuales también. El mecanismo de retenciones también es un poco perverso en este caso, pero sin embargo menos lesivo que hemos visto en Libertadores. Te señala que iba dividiendo por actividad. Te dice, en el caso de las ventas, que si el proveedor es residente en el municipio, se entiende que el hecho imponible ocurrió en el establecimiento permanente donde se realizó la venta, es decir, si te la hacen desde otro municipio no procede la retención. También te habla ahora del servicio, te habla digamos, de estos dos esquemas, y sin embargo también te pone un baremo superior de retención. Te dice, bueno, si la operación es menor a 5 petros, no hace falta hacer la retención. Es decir, sigue siendo voraz, sin embargo yo creo que menos voraz que el municipio de Libertador. Las sanciones evidentemente son las mismas del Código Orgánico Tributario porque no se podrían exceder. En todo caso, bueno, si tienen una serie de sanciones en petros, entre ellas está no presentar la declaración informativa de retenciones 10 petros y tasas en petros también en Maracaibo. Yo creo que la verdadera confiscatoriedad, nuevamente, el tema que hemos adoptado hoy también como la peor enfermedad de este tema municipal, además de las que hemos visto, además de las retenciones, nuevamente está el tema del mínimo tributable. Fíjense que esta ordenanza dice, en los casos que el contribuyente estuviera tributado durante el periodo fiscal que es mensual, conforme al mínimo tributable, este no será descontado de la declaración definitiva. Y está nuevamente el ejemplo, que pasa que tengo 2 o 3 veces ingresos y los demás son digamos, meses en que no recibo dinero, sino que tengo que pagar el mínimo tributable. Ya la alcaldía te dice, cuando usted sume, no lo podrá descontar de la declaración final. También te dice, cuando el monto del impuesto determinado en clara declaración anticipada mensual sea inferior al mínimo tributable, se pagará por concepto de impuesto la cantidad que como lo mínimo tributable establezca en el clasificador. Sin embargo, si es interesante, yo creo que los abogados, la sindicatura, el consejo municipal y quien sea que los asesores en materia tributaria pusieron una cláusula de derecho maracucho que es difícil de entender, pero dice, léanla ahí, dice, tributa por más de un ramo y el resultado de la determinación arroja un impuesto equivalente al mínimo, será agravada conforme al mínimo tributable con menor alícuota. O sea, es un enredo. Sin embargo, lo que te dice es, si usted tiene varias actividades, paga mínimo tributable por una sola. O sea, que tiene un sentido. Y una segunda regla de atenuación que dice, bueno, señor, si usted bajó la Santa María, es decir, no haya tenido movimiento económico en el mes causado, estarán dispensados al mínimo tributable. Es decir, son unas reglas de atenuación para evitar que el mínimo tributable sea más confiscatorio de lo que por definición es. Termina siendo un impuesto a la improductividad o un castigo a la recesión o un castigo a irte mal en unos negocios, o sea, un impuesto a eso. Y en el caso de Maracaibo, un poco mayor que el municipio de Libertador,
pero corregido por el artículo 35 de la ordenanza, bueno, termina siendo, si alguien tuvo que bajar a Santa María o tiene una muy mínima, o tiene una muy mala actividad, bueno, pagará al año casi 2 millones de bolívares mientras el petro se mantenga en lo que va. También establece sanciones a deberes formales en petro, totalmente que es criticable, y sobre todo porque yo creo que en Venezuela se ve mucho que si estos municipios grandes, es decir, Libertador o Maracaibo, saca una ordenanza de petro y no le pasa nada, los municipios más pequeños del interior del país terminan copiándose. Y en muchos casos, el que redactó esto está pensando que si cobra a 80.000 bolívares el petro, quizás no tiene un efecto económico muy grande, pero la creatividad en el interior del país, fuera del ojo público, pudiera aspirar a que el petro, en vez de ser 80.000, sea el precio que sale cotización internacional, que es 1 millón y pico, lo cual puede ser un desastre. Se los digo porque, bueno, yo siempre he estado agradecido a las alcaldías que trabajan así porque me traen mucho trabajo, pero eso no siempre es muy bueno, digamos, para la realidad de los contribuyentes, ¿no? Que al final es lo que se debería preservar. Y por último, en esta distopía de todo lo que han hecho los municipios para tratar de traer más ingresos, no puede escapar el municipio de Baruta, del estado Miranda. Y nuevamente se establece un periodo mensual a través del artículo 15, trae la enfermedad que señala que el alcalde podrá designar mediante reglamento, es un acto administrativo, quién será los sujetos de los agentes de retención y cuánto será la retención que aplica y a quién, lo cual va de todo control de legalidad objetivo y tiene que irse caso por caso y se presta a la arbitrariedad. Sin embargo, yo creo que lo más grave es que el municipio de Baruta no creó una unidad distinta, ni se fue al petro, siguió con la unidad tributaria vigente, pero lo aumentó de manera superlativa. El artículo 41 de la ordenanza, el parágrafo único, artículo 41 de esta ordenanza, establece que nadie podrá pagar menos, o sea, nadie podrá presumir, o una presunción al revés, es decir, todos los contribuyentes del municipio se presume que por lo menos generaron 1.200.000 unidades, o sea, 100.000 unidades anuales, 1.200.000 tributarias anuales o 100.000 unidades tributarias mensuales. En defensa del municipio, eso sí, la consideración de la unidad tributaria de ellos es 0,012 bolívares, es decir, estas cantidades que parecen grandes, ellos la están calculando pequeño. Sin embargo, nuevamente, así como el valor del petro puede cambiar por el dedazo del señor presidente, la unidad tributaria también puede cambiar por el dedazo del superintendente aduanero. ¿Qué sucede si el día de mañana aparece y dice, bueno, la unidad tributaria vale 1.000 bolívares y se aplica a todo el mundo? ¿Cuánto es 1.200.000 unidades tributarias anuales? Una cantidad de dinero totalmente confiscatoria. Y el municipio lo que hizo fue un mecanismo de aumentar superlativamente las unidades tributarias y digamos, tratar de sobrevivir con eso. Llama la atención que yo creo que es para preocuparse en Baruta, que el Consejo Municipal es de la tendencia política opuesta al alcalde. Y si yo quisiera fastidiar al alcalde, cambia la unidad tributaria, yo lo que haría es dejar la ordenanza tal como está, que caiga el alcalde solo. Un ejemplo, es decir, no va a haber un mecanismo de reacción rápido en el municipio para poder corregir esta situación en el caso de un eventual aumento de la unidad tributaria. Fíjense que como lo vemos aquí, al precio que estima la alcaldía de Chacao, la administración tributaria es 0,012, las 100.000 unidades es poco, son 1.200 bolívares. Sin embargo, si lo estimamos a 50, que es el precio actual nacional, son 5 millones. Y el 1.200.000 unidades tributarias, que se establecen como el mínimo tributable anual, pudieran ser 60 millones de bolívares. Quizás estas cantidades, o sea, quizás lo que les quiero transmitir es que ha sido muy casuístico el derecho municipal y muy frágil. ¿En qué sentido? No es un derecho para ser permanente, sino que termina variando así como Udomar Santos, el derecho de Udomar Santos, como vamos viendo, ¿no? Y muchas veces los mecanismos institucionales no son lo suficientemente rápidos para corregir un cambio en la variable de esa ecuación, ¿no? Quizás cuando esté fastidiado en mi casa proyectaré qué pasa si la unidad vale 1.000 bolívares, o sea, y cómo termina impactando a la actividad económica de los contribuyentes.
Otra digamos, del aumento de unidades tributarias es que las sanciones, bueno, también aumentaron superlativamente en funciones tributarias. Por ejemplo, no presentar la declaración formal o anual son 500.000 unidades tributarias. Con 0,012 puede ser sencillo, sin embargo, una unidad que aumente de la noche a la mañana de 1.000 pudiera ser una multa que sea confiscatoria y que quiebre una empresa o a un agente económico o a un contribuyente. De todo eso, hay cosas peores, como dice la Biblia. Vendrán cosas peores. Como les decía al principio de esta charla, el miedo que tienen los contribuyentes no siempre es a pagar, es a las clausuras. Y bueno, sucede que si usted hace una actividad fuera de lo permitido en la licencia, su clausura es de 3 meses. Si es a comunicar alteraciones en establecimientos, son 3 meses. Si no paga el impuesto, definitivamente firme en un acto, o las sanciones, son 3 meses. Y si reinciden las sanciones, la clausura es de 3 meses. Es decir, se establece un mecanismo perverso, muy perverso, porque realmente el que pensó esto se da cuenta que al final las unidades tributarias pueden variar y bueno, la gente puede pagarla o no, por lo que realmente tuerce el brazo de los contribuyentes son el miedo a clausuras de este estilo, de 3 meses, que superan totalmente lo que dice el Código Orgánico Tributario. En ese sentido, y para concluir, yo creo que si hay algún llamado a los municipios, yo entiendo que muchas razones son por supervivencia, pero al final lo que están haciendo es extinguiendo la fuente de producción de riqueza. Si a esto le sumamos máquinas fiscales, impuestos a grandes patrimonios, anticipo, ¿qué sucede? Que la tendencia en Venezuela va a ser a la informalización del comercio. O sea, así, tanto, o sea, mataste la huevo y las gallinas de oro, tanto le quisiste sacar que al final la gente se va a ir al mercado negro, o sea, a vender por Mercado Libre de Instagram o de puerta en puerta o por WhatsApp. ¿Por qué? Porque la carga tributaria se hace imposible de cumplir. Y yo creo que los municipios, lamentablemente, no solo es un tema de la Administración Nacional que es la que criticamos, yo creo que tienen bastante vela en este entierro. Las conclusiones son que existen unos límites constitucionales y legales al poder y a la potestad tributaria. De cierta manera, la Sala Constitucional tímidamente intentó poner orden, sin embargo, cuando son 335 no puede. O sea, o tendrías que exigir que 335 abogados que sean afectados por un interés legítimo vayan a la Sala Constitucional y decidan y pidan cautelares. Eso es una posibilidad. Pero en todo caso, yo creo que hay que pensar, porque todos vamos a ser, digamos, víctimas de esta tragedia, que hay un solo sistema tributario, que la inflación es una sola, ya vemos la disparidad de lo que vale una unidad tributaria de un impuesto sin ningún sentido técnico de un impuesto a otro, y que al final todo el sistema tributario incide en un solo bolsillo, o sea, el del contribuyente, que tiene que pagar todos los impuestos nacionales, todas las contribuciones parafiscales y ahora todos los impuestos municipales. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, si pueden. Ese de Betancourt Piso es mi Instagram, mi Twitter. Les agradecería si me siguen y bueno, podemos seguir compartiendo por esta vía, digamos, estos asuntos que de vez en cuando, bueno, me lanzo algunos tweets en la materia. Muchísimas gracias. Gracias.